Eh, Nos toca en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos del 45 al 57. Según el subtítulo que tiene mi Biblia es Conspiración para matar a Yeshua. Y vamos a enfocarnos mucho en ese tema. Amén. Vamos a empezar a orar y después hacemos Abdalá. Este, Agradeciendo al Padre Eterno en el nombre de Yeshua que nos haya permitido llegar en este momento. Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, en el nombre de Yeshua te damos gracias, Señor. Padre bendito, gracias, Padre eterno, por habernos permitido estar en esta reunión. Gracias, Señor. Es una cita que tú mismo has decidido que tengamos contigo, Padre, antes del inicio del Shabbat. Mi Rey, te doy gracias, Padre eterno, en esta hora por permitirme a tu servidor, pues leer lo que tú ya dejaste escrito. Al final la interpretación la das tú misma, Señor. Solo nosotros la leemos para que nuestros hermanos o todos los que estamos aquí nos edifiquemos con tus palabras. Pero yo te suplico en el nombre de Yeshua que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que nos abra el entendimiento, que nos muestre realmente lo que tú quieres que entendamos, más por el tiempo en el que vivimos, Señor. Agradecemos en tu misericordia el que nos hayas permitido en esta hora estar en este lugar. Gracias, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están conectados y de los que aún faltan. Gracias, bendito Padre. Pues sea tu santa y bendita voluntad en esta hora por los méritos de Yeshua. Amén. Perdón. Amén. Escucha a Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bendito sea el Rey del universo eternamente, por siempre y para siempre jamás. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Amén. Vamos a hacer Abdalá, vamos a darle gracias al Padre, vamos a darle gracias al Padre por el pan, porque gracias a Él todos los días no nos deja sin comer. Pues una tradición del judaísmo, el Abdalá, pero pues es bonita, vamos a agradecer. Si ya tienen su pan, ahí tómenlo y vamos a orar, ¿ok? Bendito eres, Adonai, Rey del universo, que nos diste el pan de la tierra, en el nombre de Yeshua. Amén, amén. Coman su pan. Ya tomamos el vino o el jugo, dependiendo de lo que tengan, para agradecer al Padre por el fruto que da de la tierra. Amén. Bendito eres Adonai, Rey del universo, que extraes el fruto de la vid. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Juan capítulo 11, versículo 45 al 57. Nos vamos a enfocar analizando, este es un estudio muy corto, pero tiene una profundidad en un tema que tristemente hasta hoy está sucediendo. Obvio, ¿no? Todos los que seamos seguidores de Yeshua vamos a tener que tomar de la misma copa que él bebió. Y por eso, pues hasta este tiempo está sucediendo lo que está sucediendo, las persecuciones y todo lo que tiene que ver contra el Mesías de Israel. Y si es contra el Mesías de Israel, es contra todos sus seguidores. Eso es así. Ay, perdón. Ok, vamos a empezar. Dice el versículo 45. Al ver lo que Yeshua había dicho, muchos de los judíos que habían venido con Miriam creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron todo lo que había hecho Yeshua. Entonces se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos y decían, ¿qué vamos a hacer? Por qué este hombre realiza muchas señales? Si lo dejamos continuar así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestra posición y nuestro pueblo. Pero uno de ellos, Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no entienden nada, ni consideran que es conveniente para nosotros que un hombre muera por la nación y no que toda la nación sea destruida. Pero no dijo esto de sí mismo, sino que siendo el sumo sacerdote en ese año profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar el uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde aquel día conspiraban para darle muerte.
A causa de esto, Yeshua ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó de allí a un lugar cercano al desierto, a una ciudad amurallada llamada Efraín, donde permaneció con sus discípulos. Y estaba próxima la Pascua de los judíos, y previo a la fiesta subieron muchos de las aldeas a Jerusalén para purificarse. Entonces buscaban a Yeshua y mientras estaban en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían ordenado que si alguno sabía dónde estaba, lo informara a ellos para apedrearlo. Ok, que sea el bendito Espíritu Santo el que nos guíe en esta hora. Eh, Conspiración para matar a Yeshua, según mi Biblia tiene como subtítulo, y así yo me enfoco a esto porque dice del verso 45, al ver que Yeshua había hecho lo que Yeshua había hecho, muchos de los judíos que habían venido con Miriam creyeron en él. Una pregunta, mis amados hermanos, ¿a qué Miriam se refiere el texto bíblico? A María, la mamá de Jesús. No, No, no. no. ¿Alguien más? Si Debe leemos el ser contexto, debe ser María de sus amigos, la hermana de Lázaro. amén, exactamente. Sabemos que, iba a hablar del contexto, sabemos que acababa de salir de ahí después de haber resucitado a Lázaro. Exactamente. Sí, sí, no hay problema. Entonces dice en el 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron todo lo que había hecho Yeshua. Aún en ese tiempo se sigue conspirando contra el remanente. Es algo o sea, lo que me voy a enfocar más que nada, como es un estudio muy corto, me voy a enfocar más que nada en lo que pasó, lo que ha pasado y está pasando. ¿Sí? Para que nos quede un poquito claro más que nada que como seguidores de Yeshua no vamos a estar exentos de las persecuciones, así como en aquel tiempo. A mí me gusta mucho comentar sobre los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos, aún el primer capítulo del Apocalipsis. Dice la escritura en el primer capítulo del Apocalipsis que todos los que eran perseguidos tenían el testimonio de Yeshua y la ley de Moisés o los mandamientos, que literalmente la ley no es de Moisés. Entonces, eso más que nada es lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados? Porque estamos en un tiempo muy, muy difícil. Estoy analizando o he estado analizando todas las cosas que están pasando en este mundo, en estos lugares, en todo el mundo. Eh, el capítulo 17 del Apocalipsis nos habla sobre la bestia que era y no es, la que es la octava y saldrá de entre los 7. ¿Alguien sabe realmente a cuál es la bestia de la que se refiere? Es la octava, pero saldrá de entre los 7. ¿A cuáles 7 se refiere? ¿Y quién es exactamente esa bestia? ¿Nadie? Ok. Si nosotros checamos nuestro Perdón, entorno, ¿mande? perdón. Es la bestia que no se identifica con un nombre en especial, es una bestia que no es como el leopardo, como el oso, sino es una, tal vez estoy mal, ¿no? Pero No se si no preocupe. me corrige. Es una bestia de 7 cabezas, ¿no? Ajá. Mire, eh, si nosotros checamos nuestro entorno, estamos en un tiempo muy difícil. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, cuando habla de las bestias, todo lo que hemos visto en Daniel, principalmente cómo lo maneja como con forma de animales y todo ese tipo simbólico, eh, es como las langostas del Apocalipsis, ¿no? El profeta Joel también enseña de una manera que son muy terroríficas, pero lo que más que nada da a entender es el terror tan grande que traen y quiénes son esas langostas, ¿no? Que tiene mucho que ver también con ese tema.
Pero ahorita hablando de la bestia, si vemos el entorno en el que estamos viviendo, existe mucha confusión en todo el pueblo. La confusión está abrazando a la humanidad y principalmente al pueblo. Entonces, la mayoría de la gente, lejos de seguir a Yeshua diciendo que sí, se está yendo a otras doctrinas, por decirlo así. Ahora, vamos al tiempo pasado y en qué tiempo existía la confusión. Sí, porque digo, si nos enfocamos a una bestia como nos enseñaban en la iglesia, pues no sería correcto. El término bestia más que nada tiene que ver con el sistema y tiene que ver con todo lo que se hacía en aquel tiempo y lo que se está haciendo en este tiempo. Pero bueno, eh, es algo así lo que está sucediendo en ese tiempo. Entonces es lo que nos vamos a enfocar ahorita, qué está sucediendo, porque en ese tiempo querían matar a Yeshua. La pregunta, ¿hoy quieren matar a Yeshua? ¿Qué creen ustedes, mis amados? Pues yo creo que sí, más con nuestras acciones o nuestras actitudes, ¿no? Pues sí, más que nada, el querer matar a Yeshua es el querer matar a sus siervos, a sus discípulos, a sus seguidores. Todos los que creemos en Yeshua seremos perseguidos y han sido perseguidos. Vea cómo la están pasando los hermanos de África, por decirlo así, ¿no? Y en muchos lugares donde están matando mucho cristiano. A veces nosotros, o muchos lugares hoy, porque dice que ya tenemos la Torah, pensamos que pues ya sí somos verdaderos seguidores de Yeshua, y los cristianos, no, no es correcto. El creer en Yeshua o Jesús, que es el mismo, eso nos da pauta para ser principalmente sus siervos, sus seguidores. Y si creemos, y aún como cristianos, los cristianos, o como nosotros fuimos cristianos, creímos en su salvación por medio de su bendita sangre, pues eso es suficiente para que seamos enemigos del adversario. Desde la primera vez que nosotros dijimos, yo recibo a Jesús como mi Salvador, ahí le dimos la espalda totalmente al adversario, y por eso mismo hemos sido perseguidos en todos los hábitos, en todo el tiempo. De esa manera vienen a matar a Yeshua. ¿Por qué? Mateo 25:31 dice que cuando le decía a la gente que cuando tuvo hambre le dieron de comer, estuvo enfermo, lo, 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 lo curaron, estuvo preso, lo visitaron, desnudo lo vistieron, y le decía al Señor, pero ¿cuándo te lo hicimos si no te lo hemos visto? Cuando les hicieron a cada uno de mis hermanos allá afuera, dice Yeshua, me lo hicieron a mí. Entonces, en ese tiempo, ¿están persiguiendo a Yeshua? Claro que sí. Están persiguiendo al cuerpo de Yeshua, al cuerpo que somos todos nosotros los que hemos creído en él y los que ahora caminamos bajo sus normas, sus mandamientos, bajo la dirección de su Santo Espíritu. Ok, en el verso 47 dice, entonces se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos y decían, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre realiza muchas señales. Según en Juan 21:25, nos muestra que es el último versículo, de hecho, del Evangelio de Juan. Dice algo bien hermoso que la verdad es que hablando de las señales, permítanme que yo lo busco en mi Biblia. Es Juan versículo 21-25 dice, y hay también muchas otras cosas que hizo Yeshua que si escribieran una por una, creo que ni siquiera el mundo bastaría para los libros que se habrían de escribir. Es, es, es algo muy tremendo, es algo muy tremendo, no sé, perdón si me estoy deteniendo, es que estos días han estado muy difíciles en cuestión de ataques espirituales. No sé a cuántos de ustedes les ha estado pasando. Hay cosas muy fuertes que están sucediendo. Yo oraba desde el lunes presente por este tema y para enfocarme exactamente a lo que dice la escritura. Pero bueno, en el versículo 48 dice, si lo dejamos continuar así, todos creerán en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestra posición y nuestro pueblo. En ese tiempo
todos los que se encontraban en el sacerdocio no era gente ni siquiera eh, que venía siguiendo la línea de los levitas, ni nada de eso. Era gente puesta por el pueblo romano. Tenemos un ejemplo en Caifás, el sacerdote Caifás, en el versículo 49 lo dice, pero uno de ellos, llamado Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, les dijo, ustedes no entienden nada, ni consideran que es conveniente para nosotros que un hombre muera por la nación y no que toda la nación sea destruida. Pero no dijo esto de sí mismo, sino que siendo el sumo sacerdote en ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Eh, ¿por qué si Caifás posiblemente no era de la descendencia leví, por qué profetizó o por qué tenía que profetizar? Según la historia de Caifás, era un saduceo. Su nombre, según la historia, era Yosef ben Caifás, sumo sacerdote de Jerusalén, un influyente que gobernó el Sanedrín por 18 años, según la historia. Colaborador de Roma para mantener el orden. Era yerno del sumo sacerdote anterior llamado Anás. Esa era la historia de Caifás. Entonces, ellos, de hecho, Pablo nos enseña en una de sus posturas cómo él también compró la residencia romana. En aquel tiempo todo se podía, ¿no? Todo se podía comprar. Por eso Caifás fue un sacerdote que Dios le permitió profetizar para que entendiera al pueblo de que era necesario que Yeshua muriera por toda la nación, en lugar de que la nación muriera por ella. Porque si no, pues tristemente ya no existiría el pueblo de Israel desde ese tiempo. En el versículo 52 dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Isaías 56:8, Isaías 56:8, Juan 10:16, nos muestra exactamente. Por decirlo, Juan 16 dice, tengo también otras ovejas que no pertenecen a este redil. A ellas también debo traerlas a mí y escucharán mi voz. Entonces todos los rebaños serán uno y uno el pastor. Eh, pues creo que la mayoría sabemos que se refiere a todas las tribus que ya estaban dispersas, ¿no? Que aún en ese tiempo no se manifestaban hasta que llegaron los griegos con Yeshua. Empezaron a llegar los griegos y él entendió que ya era el tiempo. Y en Isaías 56:8, perdón, que lo estoy buscando. Esos apenas ahorita salieron, no crean que yo lo tenía. Dice, así dice Adonai, Dios, el que reúne a los dispersos de Israel, reuniré junto a él a uno a los que ya han sido reunidos. Eso es a lo que se refería Caifás en ese momento. Y dice el versículo 53, y desde aquel día conspiraban para darle muerte, desde aquel día. Miren mis hermanos, hemos estado pasando por unas situaciones muy difíciles en este tiempo, todo el pueblo. Yo creo que la mayoría nos hemos dado cuenta de todo lo que está sucediendo. Eh, Muchos debates, muchas, como les digo, muchos eventos, muchas situaciones que están llevando a cabo todos los que dicen o decimos creer en Yeshua. Y lo triste de todo esto es que no se está llevando a cabo los mandamientos que él mismo dejó escritos. Estamos pasando por una situación muy fuerte que solamente el Padre sabe si los que estamos ahorita aquí vamos a llegar a ver el final o no, no lo sé. Cuando dice en su palabra que no pasará esta generación hasta que todo acontezca, se refería a la gente que estaba en aquel tiempo. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, nosotros ahora de verdad somos parte de esa generación o de ese pueblo o de ese remanente. Estamos viendo la situación más difícil de todos los tiempos.
estamos analizando el tema de cómo la gente dice volver a Yeshua y a su Torah y tristemente no lo están siguiendo a él. En el versículo 55 dice, estaba próxima la Pascua de los judíos y previo a la fiesta subieron muchos de las aldeas a Jerusalén para purificarse. Una pregunta, ¿por qué dice la Pascua de los judíos? ¿Por qué se refería el escritor a la Pascua de los judíos? Alguien podría decir eso. No, pues es que una persona me había dicho, no, es que pues es una manera de decir, ¿no? ¿Qué es la pesa? ¿Qué es esto? Pero ¿por qué dice la Pascua de los judíos? Es como cuando dicen la ley de Moisés. ¿Dónde dice que es de Moisés? Si el Éxodo capítulo 3, no es cierto, en el Éxodo, perdón, no me acuerdo el capítulo, dice que la Torá fue escrita con el dedo de Dios. No dice que es de Moisés. ¿Por qué dice la Pascua de los judíos? Pudiera ser porque nada más existían dos tribus y las demás estaban dispersas y era Eh, Judea y Benjamín. ¿Pudiera ser? Podría ser, pero hay un tema más fuerte en esto. No se preocupe. ¿Alguien puede dar otra postura o le seguimos? Creo que en el contexto que vimos desde que Yeshua platica con la mujer samaritana, ahí nos podemos dar cuenta que los samaritanos tenían fechas diferentes. Entonces, cuando habla de la Pascua de los judíos, era la fecha en la que ellos celebraban la Pesaj, porque los samaritanos tenían otro calendario. Entonces también ese texto de la fiesta de los judíos, también Juan hace referencia en los primeros capítulos. Es un poco de lo que recuerdo. Ajá, sí, bueno, yo tengo otra información. Les pido por favor que, lejos de quedarnos con esto, pues sí lo investiguemos, porque es algo que yo escuché de un hermano que es estudioso, es gramático, es lingüista del hebreo, del griego, y estuve analizando yo lo que decía esta persona y me quedé con esto, me quedé inquieto porque se ha estado moviendo ahorita mucho es el tema del calendario, ¿no? Que si los calendarios son correctos, que si no, que si apenas hace unos días alguien que conozco me decía, es que el calendario mejor ubicado, por decirlo así, es el que estamos viviendo normal, ¿no? ¿Cómo se le dice? Esa, se me olvidó el nombre. Recuérdenme, por favor, el, el, el que tenemos, no, el que tenemos normal, se me fue el nombre. Grecorromano. Ese mero, exacto. Bueno, pero a la vez también me decía la persona que el calendario de Hillel era el efectivo. Por otro lado están hablando que no, que el calendario de Sadoc, que el calendario de este que fue arrebatado al cielo también. Ay, Dios bendito, se me fue la onda. No, no, que tiene que ver con el de Sadoc también, que sigue el hermano Moisés Regne y todo eso. Bueno, yo me quedo con esa frase de Yeshua, porque nadie sabe el día ni la hora. Y muchos han dicho, ¿cómo no? Sabemos quién viene en Terúa, sabemos que esto, pero ¿por qué Yeshua dice nadie sabe el día ni la hora? ¿Sí? Cuando Yeshua les estuvo diciendo, yo escuché esta postura sobre lo del versículo 55, el por qué decía la Pascua de los judíos, por qué Yeshua les refutó todo eso. Si analizamos Mateo 23, nos tardaríamos mucho por todo lo que dice ahí, pero ¿por qué Yeshua les decía? Porque sabía que dentro del templo ya estaba todo corrompido, posiblemente hasta el calendario que tenían ahí. Entonces, aunque la Biblia nos enseña que Yeshua siguió el parámetro de la ordenanza que llevaban, por el tema de Lucas 22, de la pesa, de la cena con sus discípulos, todo eso, pero en ese tiempo ya estaba todo corrompido. Entonces, según el conferencista que yo estaba viendo decía que era más que nada la fecha que ya tenían los judíos en ese tiempo. Bueno, no lo doy por válido al 100%, pero se los comparto como comentario por todo lo que está sucediendo en este tiempo.
La confusión está llegando a su máximo nivel, que si nosotros no nos enfocamos a la bendita palabra de Yeshua, si no nos enfocamos al Santo Espíritu de Adonai que nos guíe Él mismo, que no necesitamos de ningún idioma para conocer los significados, porque si la mayoría de la gente hoy está jalando del hebreo y pues bueno, está bien, ¿no? Yo no digo que no, pero vamos a ver de dónde salió el hebreo también. Hay mucha historia sobre eso, mis amados. Ya después, en otro tiempo, si el hermano Oscar o quien dirige este tema permite, compartiremos con bases, no nada más hablar por hablar, para que veamos qué está sucediendo realmente. Y es importante que como hermanos estemos alertas, estemos atentos. ¿Por qué? Porque esta persecución que hay, esta conspiración para seguir matando a Yeshua, está latente en este tiempo y cada vez está creciendo más y cada vez se viene más. Aunque hay promesas de parte de Yeshua, tan solo en el Apocalipsis, que por cuanto obedeciste mis mandamientos, yo te protegeré en el tiempo de la angustia. Lo que hace en el tema de la mujer, en el capítulo 12, cuando la manda al desierto, posiblemente muchos hablan que son los que están allá en Jerusalén y bueno, el tema sería, y los que estamos en las naciones, ¿cómo nos va a guardar? ¿No? Lo que me queda claro es lo que él dijo, que ninguno de los cabellos se nos perdió y que ninguno de los que el Padre le dio se perdió. Eso es algo. ¿Cómo nos va a guardar? No lo sé. Lo que tenemos que tener en cuenta es la confusión con la que se está llevando a cabo en este tiempo. Y en eso lo está haciendo la mujer adúltera, las religiones. Y esto lo vamos a analizar rápidamente en el libro de los Proverbios, capítulo 7. Es corto también. Tiene que ver, no me estoy saliendo del tema. Desde el versículo 1 dice así, si gustan irlo leyendo o escucharlo. Dice, guarda, hijo mío, mis palabras y atesora mis ordenanzas dentro de ti. Guarda mis ordenanzas y vivirás, mi ley como a la niña de tus ojos. Átalas a tu cuello y escríbelas en tablas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, pues el entendimiento llama a la inteligencia para que te proteja de la mujer ajena. ¿A qué se refiere aquí? ¿A qué se refiere el Padre Eterno? ¿Cuál es la mujer ajena? Aquí mucha gente se ha creído, de hecho yo en la iglesia creía que hablaba pues de no cometer adulterio con una persona que no sea mi esposa, y en parte tiene razón, pero si profundizamos más el tema, no exactamente se refiere a eso, porque por eso Dios primero nos está hablando, es como en el Shema. ¿Qué dice en el versículo? Permítame, lo voy a buscar rápido. Es que es algo bien tremendo lo que está siguiendo el pueblo. Lejos de seguir las benditas palabras del Santo de Israel, dice capítulo 6, perdón, dice versículo 4, escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Luego dice, estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como señal y sean una insignia en tu frente. Dos puntos aquí. Cuando dice que las tengamos aún en los frontales, como frontales en la frente, ¿qué hace el judaísmo? El judaísmo toma un simbolismo de las filacterias. Y muchos piensan que eso es lo que dice el versículo 8. Átalas en la mano, practícalos. Tenlos en la frente. Piensa todo el tiempo en los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Proverbios? Guarda, hijo mío, mis palabras y atesora mis ordenanzas dentro de ti. Átalas. Cuando nos habla en el capítulo 12 de Éxodo, que nos habla de la levadura, y que dice que saquemos la levadura de la casa, tristemente hoy muchos yo caí en este error, yo fui uno de los que cayó en este error, que nos dejábamos engañar, por decirlo así, porque no conocíamos bien el contexto por no estudiar, de que tenemos que sacar hasta las bolsas de sopa, el arroz,
O sea, digo, si están guardadas, si no les cae nada, si no las ponen a cocer con agua caliente, que es lo que hace que leuden, pues no pasa nada, ¿no? Y sin embargo, el Shema nos enseña que la palabra que tenemos que tener de él en las casas, dentro de las casas, no que colguemos cuadritos con versículos que no tienen nada de malo, pero principalmente se refiere a que dentro de la casa también practiquemos la bendita Torah, porque esos son mandamientos de Dios. Y cuando nos dice ya que saquemos esa levadura, es porque ya no obedecimos esos mandamientos y empezamos a meter y a meter y a meter cosas que no son de Dios. Y ahora nuestra casa está totalmente contaminada y lejos de seguir la bendita Torah, estamos siguiendo las palabras y tradiciones de los hombres. Eso es a lo que se refiere, según el Shema. Y dice, sigo leyendo el capítulo 7 de Proverbios. Dice, para que te protejan a la mujer ajena, versículo 5, versículo 6. Dice, de sus palabras seductoras. Tenemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo dice, iré al padre, iré a mi padre. No dijo, iré a mi hermano. Padre, hazme que sea como uno de tus jornaleros. No me importa si duermo con tus empleados. Yo quiero estar junto a ti. No fue a su hermano. No tengo nada en contra de mis hermanos Yehudí, pero no es así el tema. ¿Cómo está siendo destruida el remanente en este tiempo? Con ese tipo de mujeres adúlteras, con esas enseñanzas, con esas tradiciones, con esas cosas que hoy nos están desviando de la verdad. Versículo 6, porque desde la ventana de su casa, desde el balcón, ella observaba y vio a los ingenuos y consideró uno entre los muchachos y los faltos de entendimiento. ¿Qué pasaba? Este versículo, cuando dice los faltos de entendimiento, fíjense lo que dice el rey David. Hijo, Dios bendito. Yo me quedo con esto porque es algo bien hermoso. En el Salmo 119, dice el versículo 97, 98, dice, cuánto he amado tu ley. Ella es mi meditación todo el día. Me has hecho más sabio que mis adversarios, porque he guardado tus ordenanzas. Tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tu testimonio ha sido meditación para mí. He entendido mucho más que los ancianos, porque he guardado tus ordenanzas. De todo mal camino refrené mis pies para guardar tus ordenanzas. De tus juicios no me he apartado, porque tú me has instruido. Dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. He meditado en tus preceptos, por eso he aborrecido todo camino de los inicuos. Mis hermanos, la confusión está avanzando al 1000 por hora. La destrucción de muchos siervos de Yeshua está pasando en ese tiempo y no necesariamente, miren, el adversario ha sido bien astuto. Él ya hizo su trabajo. Ahora nosotros estamos obligados a escudriñar. ¿Qué dice nuestra hermana Katy Gómez? Sean bereanos, hagan como los de Berea. Vayan e investiguen si lo que se les dice es verdad. Y eso es lo que yo les pido de este momento. No nos podemos quedar con lo que alguien escucha y quedarnos así, ya. Es como por decirlo. ¿Qué sucede cuando llegamos a una comunidad mesiánica? Llevo a mis hijos pequeños, 12, 13 años, y dice el Roe, su hijo tiene que hacer su bat o su bar mitzvah, dependiendo niño o niña. Y la pregunta es, ¿dónde está eso en la escritura? No digo que sea malo, pero ¿por qué la Iglesia Católica tiene algo similar? Porque es una consagración a una religión. Es una consagración a un sistema. Las palabras de nuestro Dios, nuestro Rey, son celestiales, mis amados. Por ahí hay alguien que yo conozco que todo el tiempo dice el judaísmo de Yeshua, negativo, mis hermanos. Yeshua jamás practicó un judaísmo. Yeshua es celestial. Yeshua es la bendita Torah, la bendita Dabar del Kadosh Baruj Hu, del Santo de Israel.
Yeshua es la imagen visible de nuestro Rey de Reyes. ¿Por qué tenemos que compararlo con las cosas de los hombres? ¿Por qué tenemos que mezclar todas las cosas que Él dijo que hiciéramos con las de los hombres? ¿Qué es lo que nos está arrastrando a no hacer la voluntad de Dios? Esta mujer adúltera nos ha seducido, nos ha engañado. Hoy mira, hoy qué bonito se ve la milpaja de la hermana, o sea, la cubierta de la cabeza. Qué bonito, y eso, y sí, se ve bien, qué bueno, y qué bonito el talir, y qué bonito la kippah, sí, amén. Pero nos estamos enfocando a las cosas que no son de nuestro Rey. El capítulo 7 de Deuteronomio tiene aproximadamente 8 versículos. Digo, tiene más, pero los que yo he analizado, escuchen lo que dice. El capítulo 11, perdón. Dice, ama a Adonai tu Dios y guarda sus preceptos, sus estatutos y ordenanzas y sus mandamientos cada día. Esto Yeshua jamás lo vino a abolir. Yeshua vino a enseñarnos cómo volver a ella. Yeshua, por eso dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablamos conforme estas palabras, es que no nos ha amanecido. Capítulo 17 del Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, los que tienen los mandamientos, la ley de Moisés, entre comillas, y el testimonio de Yeshua. Versículo 8 del capítulo 11 de Deuteronomio dice, guarden todos los mandamientos que yo les ordeno hoy, para que sean fortalecidos y entren a poseer la tierra en la cual ustedes pasan para tomar posesión de ella, para que prolonguen sus días en la tierra que Adonai ha jurado entregar a sus padres y a su descendencia, tierra de la cual fluye leche y miel. Versículo 12, es una tierra que Adonai tu Dios cuida a los ojos de Adonai tu Dios, está sobre ella desde el principio del año hasta el fin de año. Versículo 13, si obedecen los mandamientos que yo les ordeno hoy y aman a Adonai su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma. Versículo 18, por tanto, pondrán esos mandamientos en su corazón y en su alma y los atarán como una insignia en sus manos, practicándolos. Estarán como una marca en su frente, pensar todos los días en ellos. Los enseñarán a sus hijos, hablándolos en ellos cuando ustedes se sienten en sus casas y cuando vayan por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten, no metiendo ninguna otra levadura. Esto no puede ser confusión porque Yeshua nos advirtió de esa levadura. Yeshua decía, lleven mi yugo que es frágil y ligera mi carga. En el tiempo de Yeshua, el yugo era la enseñanza de un maestro. Por eso Él vino a enseñarnos cómo volver a ella. Él vino a refutarle a todos esos religiosos de aquel tiempo, ¿sí? Que cuando leemos el Shem Tov, el Mateo Shem Tov, dice, la silla de Moisés se sientan los perushim y los fariseos. Todo lo que Él les diga que hagan, cuando dice Él, y en las demás Biblias dice todo lo que ellos digan, haciendo énfasis de los fariseos, no, todo lo que Él, ¿quién? Moisés. Cuando Moisés dice hagan esto, tendríamos que hacerlo porque está en la Torá. Y si no, vean lo que dice aquí mismo el Evangelio de Juan, Juan capítulo 5, pues juro ante el Padre Eterno que yo no tenía planeado esto. Versículo 24, 25, de cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree que el que me envió, cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene el tiempo en el que ahora en el que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. Nosotros éramos esos muertos. Versículo 40, pero no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Yo no recibo alabanza de los hombres, porque los conozco que no hay amor de Dios en ustedes. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me han recibido, pero si viniera otro en su propio nombre, a ese recibirían. Eso es lo que hacemos, mis amados. Apenas un judío se convierte al Mesías y bendito sea Él, bendito sea nuestro Rey, y ya pone un canal y luego la gente ya está encima siguiéndolo y siguiendo sus enseñanzas y no se dan cuenta que es lo mismo que Lutero hizo.
Lutero, cuando le dio la espalda al catolicismo y de ahí vienen los protestantes, perdón, ¿sí? Pero se trajo muchas cosas del catolicismo y ahora la iglesia cristiana la sigue. Es lo mismo. Versículo 44 de Juan 5. ¿Cómo pueden creer cuando reciban alabanza los unos de los otros si no buscan la alabanza que procede del único Dios? ¿Piensan ustedes que los acusaré delante del Padre? Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes han depositado su confianza. Mis amados, Moisés era un hombre. Moisés era un hombre. Porque si creyeran a Moisés, a mí también me creerían, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Dice Yeshua. ¿Por qué nos seguimos dejando guiar por esa ramera que se llama religión, llámese judaísmo, llámese como la quieran llamar? ¿Por qué tenemos que seguir cayendo y tropezando ante los pies de esa ramera? Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 3 del 12 al 18. Así que por cuanto tenemos tal esperanza, no nos conducimos con mucha mayor confianza, no como Moisés, que se colocaba un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, durante la lectura del antiguo pacto, las parashot, permanece, eso yo lo comenté, permanece, perdón, pero no como Moisés, que se colocaba un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que habría de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, durante la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo sobre ellos y no les es revelado que por el Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo sigue colocado sobre su corazón. Pero al volverse alguno de ellos al Señor, Yeshua, el velo les será quitado, porque el Señor mismo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros confiadamente contemplemos la gloria del Señor como en un espejo, y somos transformados a esa misma imagen de gloria para gloria como por el Señor, el Espíritu. Hoy hemos transgiversado la bendita Torá, la hemos mezclado, dejándonos llevar por tradiciones y costumbres, por rituales. Es triste ver cómo yo conozco a muchos cristianos de donde yo estaba, y hoy están en congregaciones mesiánicas donde, créanmelo, es una tristeza ver que en la iglesia, yo crecí espiritualmente en una iglesia de guerra espiritual, y eso yo sí lo acepto porque Yeshua lo hizo, quizás no a la manera como hoy, pero Yeshua echó fuera demonios y yo lo creo. Pero están tomando el sistema cabalístico, el esoterismo hebreo, creyendo que es Torah. En una de las congregaciones que yo conozco, el varón cuando lee Shema está haciendo un triángulo con sus manos. Cuando termina el servicio, en una fila separan los hombres y en otra las mujeres con los niños, y todo el mundo pasa y le besa la mano. Digo, churrión. O sea, perdón. ¿Están destruyendo al remanente de mi maestro? Claro que sí, mis amados. Pero lo que está sucediendo es causa de la incredulidad del mismo pueblo, de la pereza espiritual, porque lejos de leer la bendita palabra, estamos puro video y puro video y puro video y puro video. El tiempo está encima. Están viendo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. No pasa nada. De todos modos, ya saben, no, amados, yo les voy a hacer una pregunta. Este Israel que tenemos ahorita, el Israel sionista, ¿es el mismo que vino a levantar Yeshua? Si alguien puede contestarlo, por favor. ¿Creen que sea el mismo Israel que Yeshua le vino a levantar? Por favor, alguien conteste. ¿Cuántas veces en la iglesia nos enseñaron sobre la gran ramera? No, en la iglesia católica.
Sí, ¿Perdón? claro. No, digo, es que la pregunta sí está un poco difícil porque no conozco mucho de Israel, pero pues está bien tergiversada ya la información o corrompida o violada también la instrucción, porque, por ejemplo, yo no sabía que el mayor número de gays, por ejemplo, está en Israel. Entonces yo pienso que también ahí hay una, como dice usted, una gran, ay, por ramera o esa parte de, Claro. a lo mejor hasta sin religión, ¿no? Ya no digamos que hay una distorsión, ya ni siquiera la información tienen, yo creo. O sea, yo siento que sí Mire, está mire, muy mire, transformada. hermanita. Mire, hay muchos hermanos que les da miedo decir todo esto. Yo les voy a decir, les voy a comentar algo, pero si un día el padre lo decide así, que yo creo que sí, y el día que guste mi hermano Oscar y él sabe, cuando gusten, para mí sería más hermoso y maravilloso que nos reuniéramos en un lugar. Es mejor para darles todas las bases bíblicas, literalmente quién es la gran ramera del Apocalipsis. Ahorita están sacando otro predicador que es Irán. Está confundido el pueblo, mis amados. ¿Por qué hemos hecho a un lado al Santo Espíritu de nuestro Dios? Ezequiel 36:27 dice, les enviaré mi espíritu para que se vuelvan a mí, a mis mandamientos, estatutos y decretos. ¿Sí? Y fíjense bien se lo voy a leer rápido. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Dice en el 36, Ezequiel 36, 22. Por eso di a los de la casa de Israel, así dice el Señor de señores, no es por ustedes que voy a actuar, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones. Voy a comentar algo, pero eso nada más voy a parafrasear. Cuando dice por mi santo nombre se refiere a mi santa presencia. ¿Sí? Dice el 23, porque yo santificaré mi gran nombre que fue profanado entre las naciones, el cual ustedes profanaron entre ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Adonai, declara el Señor de señores, cuando sea santificado ante sus ojos entre ustedes. Yo pues los tomaré de las naciones, los recogeré de las ciudades y los traeré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia, que es su Torah, para limpiarlos de toda inmundicia y de todos sus ídolos. Yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos y guardarán mis ordenanzas y las pondré por obra. Capítulo 39 de Ezequiel 25 en adelante. Por eso así dice el Señor de señores. Ahora haré retornar del cautiverio a Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Seré celoso por causa de mi santo nombre. Recibirán toda su ignominia e iniquidad que cometieron contra mí cuando moren confiadamente en su tierra y no haya quien los injurie. Cuando yo los haya recogido de las naciones y los haya traído de las ciudades de sus adversarios y haya sido santificado en medio de ellos a los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy Adonai, su Dios, yo causé que se los llevaran cautivos entre las naciones y yo los reuniré en su propia tierra, sin dejar allá ninguno de ellos. Y no esconderé mi rostro, sino que derramaré mi espíritu sobre toda la casa de Israel, declara el Señor de señores. Mis amados, si este fuera el Israel que Yeshua vino a levantar, pues nosotros ya salimos bailando. Porque dice en la escritura, Isaías 10:22, que solo un remanente va a volver. Solo un remanente después de todas las situaciones horribles que vienen a la humanidad. Me voy a atrever a decirles algo, pero no me crean, hay que investigarlo bien. Yo lo comentaba hace unos días con alguien. Yo presiento que después del famoso mundial, algo viene muy fuerte. Y más que nada, no tanto sí, a todo el mundo, pero más que nada a los seguidores de Yeshua. Mis amados, yo no doy fechas, yo no lo sé. Yo sigo estudiando, yo sigo buscando la presencia de mi Dios, de mi Yeshua. Sigo buscando su Santo Espíritu para que nos muestre qué está pasando, cómo vamos. Alguien decía, no, Señor, háblame, revélame. Bueno, pues abre tu Biblia. Mateo 24, tenemos una enseñanza maravillosa.
de los tiempos finales. El tema aquí es a qué doctrina nos estamos acercando, si al yugo de Yeshua o a la de los hombres. ¿De qué manera vamos a permitir que el sistema nos siga destruyendo de esa manera? Al destruir a Yeshua está destruyendo a su remanente, a su pueblo. Por eso dice que solo un remanente va a quedar. Esto es algo muy fuerte, porque muchos no lo han entendido. Muchos no se han dado cuenta de cómo estamos avanzando, de qué manera estamos caminando y hasta dónde vamos. Una vez me atreví a subir en el Facebook una foto del tren que le llaman La Bestia aquí en México. Y mucha gente arriba. Y lo asimilé al creyente que se suben a esa bestia y no van a saber a dónde va a llegar cuando se den cuenta. No es exactamente a la presencia de nuestro Rey, porque se están desviando. Es muy importante. Mis amados, hoy estamos viendo cómo hay miles y miles y miles de maestros por donde quiera. Y cada quien saca una postura. Y cada quien saca esto. Así como había de denominaciones o hay de denominaciones cristianas, las hay del judaísmo. Ahora las hay del mesianismo. Yeshua envió 70 varones con su única doctrina y regresaban contentos, o sea que hasta los demonios se les sujetaban. Pero ¿qué dice Yeshua? Mejor alégrate que tu nombre es escrito en el libro de la vida. Mis amados, estamos a punto de experimentar lo que dice Joel 2 sobre las langostas. El terror más grande de todos los tiempos. ¿El remanente va a ser probado? Claro que sí. No crean que nos vamos a salvar. Dios va a probar la fidelidad de su pueblo. ¿Sí? Tenemos que prepararnos para no negarlo en el día de la prueba. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Prepararnos, orar, ayunar. A los que no les gusta el ayuno, pues aguas. Pablo dice que alimentan al Dios del vientre. El ayuno es maravilloso. Yo le comentaba a una hermana, ¿por qué en muchas Biblias ya están quitando Mateo 17:21? Cuando dice esta generación solo sale con ayuno y oración. Hay mucha Biblia que ya no lo tiene. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, clamar, reunirnos como hermanos. Yeshua sabe quiénes son de él. Yeshua sabe quiénes le pertenecen. Porque no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad? Isaías 8:20. A la ley, a la Torá y al testimonio. A la Torá y al testimonio. ¿Cómo nos vamos a ganar el reino milenial? ¿Cómo nos los ganaríamos, mis amados? Según Mateo 25:31, ya lo habíamos dicho, hay una palabra aquí maravillosa, de hecho hay dos. Una dice, vengan benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que a todos nos gustaría escuchar eso. Porque la otra parte dice, apártense de mí, transgresores de mi ley, no los conozco, al fuego eterno con su padre el diablo. ¿Y de qué manera nos vamos a ganar ese reino? Por cuanto tuvo hambre y le dimos de comer. Estuvo enfermo, le curamos, preso le visitamos, desnudo le vestimos. Señor, ¿pero cuándo? Si no te habíamos visto. Ah, cuando se lo hicimos a todos los hermanos allá afuera, sin cerrar la mano al necesitado, dice la Torá en Deuteronomio 15, sin que nuestro corazón se endurezca, porque apenas en una congregación alguien habla de dinero y cuidado. En la raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. Y eso ha perdido a muchísima gente. Dios nos está pidiendo obediencia. Apenas ayer veía una de las predicaciones del pastor con el que yo crecí. Me llamó mucho la atención el título y hablaba sobre la adoración que Satanás quiere para él. Tristemente no lo entiende. Ellos piensan que la adoración es que le canten bonito al adversario, o cuando decimos que somos adoradores de Dios. No, mis amados.
la adoración, como Yeshua le dijo a la samaritana, que ya no buscarían adoradores ni en una montaña ni en la otra, sino en espíritu y en verdad, se refiere a la obediencia a su bendita palabra. Leemos lo que Moisés dice, pero la practicamos como Yeshua lo ordena. ¿De qué manera vamos a llegar a ser remanente? ¿A caminar de la mano del maestro, como lo dijo el rey David? ¿O a seguir de la mano de la mujer adúltera? ¿Qué haremos? Dice el versículo 8 del capítulo 7 de Proverbios, que pasaba por la calle cerca de las esquinas por los senderos de su casa, y a la caída de la tarde, cuando ya oscurecía la oscuridad, y de la noche en las tinieblas, Entonces la mujer le salió al encuentro vestida de prostituta, alborotado el corazón de los muchachos. Ella es rebelde y libertina, pues sus pies no permanecen en su casa, sino que unas veces anda vagando afuera, otras veces en las plazas y al acecho por las esquinas. Luego se prendió de él y lo besó, y con todo descaro le dijo: había prometido ofrendas de paz y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a tu encuentro, porque estuve esperando para verte y te he hallado. He tenido mi lecho con una colcha, lo he cubierto con cobertores de Egipto. Mirra, azafrán y canela he esparcido en mi lecho. Ven, ven, y disfrutemos con deseo hasta la mañana. Abracémonos el uno al otro y apasionadamente, pues mi esposo no está en casa, ha partido a un largo viaje. En su mano se ha llevado la bolsa del dinero y demorará muchos días en retornar a casa. Así pues, con su gran persuasión lo engañó y con sus seductores labios lo atrajo. Y él la seguía como un ingenuo, como buey que va al degolladero y como perro al cautiverio. Así dice la Escritura. Así está todo aquel, mis amados, que lejos de seguir las benditas palabras del Kadosh Baruj Hu, van tras las cosas que los hombres inventan. El mismo pueblo judío, miren, yo sé que en Israel sí hay judíos, y hay judíos que aman a Dios aunque no conocen a Yeshua. Yo sé que sí, porque Dios tiene aún un remanente ahí. Pero la mayoría, y esto está comprobado, la mayoría de los que hoy se dicen judíos son descendientes o extranjeros conversos a una religión llamada judaísmo. Nos sacaron, cada fiesta de Pesach sales de Egipto, pero sigues en Egipto porque sigues metido en esa misma situación. Y Yeshua vino a darnos libertad. Yo un día me aventé un libro como 3 veces de una mujer de Estados Unidos, Rebecca Brown, que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos. Créanlo, es algo muy fuerte porque es un libro que tiene que ver con lo oculto, con lo espiritual, con el echar fuera demonios y todo eso. Y ahí enseña esta mujer cómo la mayoría de la gente, ya después de haber sido libre, de haber entendido el precio que Yeshua pagó para que nosotros seamos libres, como dijo Pablo, nos volvemos otra vez atrás. ¿Qué dice Proverbios? Así pues, con su gran persuasión los engañó y con sus seductores labios los atrajo. Y la seguía como un ingenuo, como buey que va al degolladero y como el perro al cautiverio. Yeshua lo dijo, hablando del que hace como el perro que vuelve al vómito, como el cerdo que vuelve al lodo, al fango. Eso, mis amados, si analizamos lo que dice Mateo 23, sepulcros blanqueados, camadas de víboras, ¿de qué nos sirve, mis amados, que yo vaya y manden traer el talí más caro y hermoso de Jerusalén para las fiestas si no estoy cumpliendo con los mandamientos de mi maestro? Ahora, la pregunta sería para todos nosotros: ¿cuáles son los mandamientos que hoy tenemos que seguir? ¿Cuáles son, mis amados? No, pues alguien me dijo una vez, pues ahí están en Éxodo 20, pero Yeshua dijo algo, Yeshua enseñó algo. Capítulo 10 de Mateo, versículos 5 al 8, dice lo siguiente: a estos dos envió Yeshua después de instruirlos diciendo: no vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudades samaritanos. Vayan pues a las ovejas de la casa de Israel que se han extraviado.
Cuando vayan, proclamen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, expulsen demonios, porque de gracia recibieron, den de gracia. ¿Cuáles mandamientos tenemos que seguir, mis amados? Marcos 16, 15 al 18, al 17. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuáles mandamientos tenemos que llevar a cabo, mis amados? Porque si lo analizamos esto con Mateo 25:31, estamos en un gran problema. Antes el cristianismo se conocía por ir a predicar a las calles. Y nosotros los que hoy nos titulamos como mesiánicos, ¿qué estamos haciendo? Ya nos ganamos la salvación, ya Él pagó el precio. Con su sangre preciosa pagó el precio. Pero ¿por qué no estamos obedeciendo entonces? No pasa nada. Hoy muchas congregaciones llevan sus servicios por internet, de la comodidad de su sillón, de su casa. No pasa nada, hoy tenemos la tecnología. Pero se pierden de mucha gran bendición cuando el Espíritu Santo hace su presencia ahí. Y lo digo también porque hay veces que su servidor o he llegado tarde o a veces he faltado por X situaciones. O sea, no hablo de todos, hablo en general. Porque estamos tropezando día con día y no nos estamos dando cuenta de que el novio está a punto de llegar. Y como esas vírgenes insensatas, al rato vamos a correr a buscar el aceite y ya no vamos a encontrarlo a él. Estamos en el tiempo final. Yo no les voy a decir, ya viene, no, mis amados. No necesitamos que los hombres nos digan cuándo, a qué horas, dónde y por qué. Tenemos una Biblia. Mateo 24, allí está. Hay señales que nos está hablando el Espíritu Santo. Si muchos no los entendemos, pues vayamos al ayuno y a la oración. El ayuno es muy maravillosamente bueno para que el Espíritu nos revele, nos hable, nos muestre. Al ir leyendo cada versículo, ustedes van a recibir ahí mismo la revelación. Y no tengamos que estar viendo videos y videos y videos de gente que es igual que nosotros. Yo no digo que sea malo, pero creemos más la postura de alguien que está detrás de una cámara que lo que dice la santa y bendita palabra del Rey de Reyes. Tenemos que volver al Padre. Tenemos que hacer su voluntad. El que verdaderamente crea ser remanente del Padre, vuélvase a Él, reúnase con los que son remanente. Pídale dirección a nuestro Rey. Pregúntele quién es, a dónde. No le dé miedo salir de un lugar. No tenga miedo. Al contrario, tenga temor de no obedecer al Padre. Es tiempo porque las situaciones están dándose cada vez más. Quería comentarles quiénes son esas langostas, pero no sé si sea correcto por este medio. Es algo muy fuerte. Ellas están en todos lados. Les voy a dar textos bíblicos y ustedes los checan. ¿Sí? Capítulo 9 del Apocalipsis. Capítulo 9 del profeta Ezequiel. Miren, en el profeta Ezequiel, nuestro rey, dice que ese ejército es guiado por él para destruir a todos los que lo han rechazado. Léalo y verá. Capítulo 2 de Joel y el libro de los jueces, capítulo 7, versículo 12. Ahí tienen y ahí sabrán, ahí van a ver quiénes son las langostas del Apocalipsis. Y nosotros estamos rodeados de ellas. Preparémonos, mis amados, porque independientemente quién se quede a pasar en la prueba, yo tengo 61 años y a lo mejor digo, no, pues ya no creo, no. Hay gente que está muriendo más joven, ¿no? Y si la voluntad de nuestro Rey que vamos a pasar a prueba, la tenemos que pasar. Pero tenemos que prepararnos para que no lo neguemos en el día de la prueba. No se les olvide eso, no negarlo en el día de la prueba. Va a ser muy, muy difícil. La persecución desde aquel tiempo, según el capítulo 11 de Juan, sigue vigente. Está vigente.
Y tenemos que ser astutos, tenemos que ser astutos, tenemos que estar, clamar y decirle, lléname de tu discernimiento para poder entender lo que está pasando. Si alguien cree que no tiene discernimiento, pídaselo. Es necesario, es importante. Oren, intercedan unos por otros. Está escrito en sus palabras. Eso es ser verdaderamente hermanos. Si alguien está en aflicción, no le diga, como dice la escritura, mañana paso y te visito, te llevo algo. No, mis amados, es ahorita. Si conocen a alguien que está enfermo, vayan, llévenle las medicinas que necesita, llévenle algo, una visita, un abrazo, no importa. El tiempo está encima. Y lo que dice Mateo 25 es exactamente eso, es lo que nos lleva al milenio con nuestro Maestro. Yo creo en sus palabras de Él. Yo no creo ya en las de los hombres. Créanle al Dios de Israel. Investiguen. Les voy a dar un texto, Apocalipsis 11. ¿Quién es la gran ramera? ¿Quién es? 11, déjenme ver, 11:8. Con eso, busquen todos los demás. Porque, y si no, después se los comparto. Si el hermano Oscar me permite, luego se los comparto aquí en el de los moderadores, perdón. Chéquenlo. ¿Quién es el verdadero Israel? Muchos hoy creemos que la nación que está ahorita como Israel, cuando dice Isaías que nacería en un día, 1948, esa es la fecha. Híjole, qué sorpresa, mis amados. Pero no me crean lo que les voy a decir. La nación que nació en un día fue cuando Yeshua dijo, consumado es. Y no me crean, tienen una Biblia. Tienen una Biblia. Yeshua vino a levantar y a traer lo que se había perdido. Yeshua vino a reunir otra vez ese pueblo que el mismo Creador dividió según 1 Reyes capítulo 12. Yeshua viene a unir las dos varas, capítulo 37 del 15 en adelante de Ezequiel. El significado de vara al hebreo significa tribu. Y tomarás la tribu de Judá y sus compañeros y las unirás con la tribu de Efraín y sus compañeros. Y los pondrás en tu mano y serán uno solo en tu mano. Y al unir las dos varas, automáticamente están profetizando el sacrificio de Yeshua. Y Efesios después nos dice, porque de los dos pueblos volvió a ser uno. Estamos en espera de Shavuot. Y quiero preguntarles a todos, cada año llega Shavuot, y llega Shavuot, y llega Shavuot, y festejamos Shavuot. Versículo 8 del libro de los Hechos, del capítulo 1, dice, y recibirán poder cuando el Espíritu haya llegado con ustedes. La pregunta sería, ¿qué poder han recibido o hemos recibido? ¿Para qué era el poder? ¿Para qué? ¿Por qué no se ve manifiesto ese poder del bendito Espíritu de Adonai? ¿Por qué no se ve manifiesto? Si el Espíritu está entre nosotros, porque Él lo dijo, no podemos seguirle diciendo, ven, ven, desciende. No, Él está entre nosotros. Pero ¿por qué no se manifiesta en nuestra vida? Estamos en adulterio, mis amados. Y lo digo por su servidor también. Vivimos en adulterio con mujeres rameras, con las rameras que nos desvían de la única y verdadera palabra del Rey de Reyes, por seguir tradiciones y costumbres. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice Zacarías. Más bien dice nuestro rey por Zacarías. Es el tiempo. Está encima las situaciones más fuertes y difíciles de todos los tiempos. Que no nos agarre dormidos como a las vírgenes insensatas. Escudriñemos la voz de Yeshua en sus evangelios. Diría el hermano Joseph Vilchis, las letras rojas. Diría Katy Gómez, como los de Berea. Yeshua dijo, escudriñen las escrituras porque en ellas les parece que tienen la vida eterna. Mis amados, estamos todo el tiempo a la orden
para que oremos unos por otros. A veces la carne se levanta, sí, pero el Espíritu es más poderoso. Nos pasa la lucha como a Pablo, capítulo 7 de Primera de Corintios, la lucha entre la ley del Espíritu que estaba en su mente y la ley de la carne, que es el pecado. Siempre nos va a pasar hasta que venga lo perfecto. No nos preocupemos si alguien nos juzga o nos critica, es que está ese pecado, es que ya eso, no, mis amados. Todo aquel que siga a Yeshua de verdad, en todo lo que nos enseña va a ser atacado por el adversario y sus demonios. Eso créanlo. No todo el tiempo se van a manifestar ataques satánicos y que pesadillas, no. También se agarra de los seres humanos como tal, familias, amigos, gente en la calle, que nos juzguen, nos critiquen, que nos escupan, que nos golpeen, que nos quieran ofender, que digan pestes de nosotros. Nuestro maestro dijo, de cierto, de la copa que yo bebo, ustedes van a beber. No tengamos temor, mis amados. Cada oración, Padre, yo renuncio al espíritu de muerte. Yo renuncio al espíritu de cobardía. Yo renuncio, renunciemos, aunque se oiga muy cristiano, como muchos dicen, pero es bien efectivo eso. Vayamos, pues, confiados al trono de la gracia y estemos en los brazos del Kadosh Baruj Hu, porque Él dijo, vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob bendiga sus vidas, mis amados. De corazón, les deseo que le crean a Dios y les pido perdón, pero ni yo me esperaba todo esto. De verdad. Crean a Dios, crean en sus palabras, escudriñen las escrituras y oremos unos por otros. Y si hay que pedirle perdón a alguien, háganlo. Hagámoslo más bien. Pongámonos a cuentas, porque si no le perdonamos a los hombres las ofensas, Él no nos va a perdonar. No nos confiemos. Renunciemos al orgullo, a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia. Renunciemos a la ¿cómo se llama esta? A la vanagloria. Renunciemos y pidamos perdón y perdonemos a quien nos ha ofendido y vayamos y le pidámosle perdón a quien hemos ofendido de la manera que sea. ¿Por qué? ¿De qué nos serviría, mis amados, irnos a hacer tevilá cada fiesta o cada 8 días? Yeshua le dijo a Pedro, tú estás limpio, solo necesitas que te lave los pies. Acaba de pasar Pesa. ¿Cuántos de nosotros hicimos lo que Yeshua hizo en el Evangelio de Juan? A lavarle los pies a sus discípulos. Obvio, no se refiere tanto a eso, sino a la humildad de unos con otros. Al amor, dice el Evangelio de Juan también, dice que no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. No digamos que amamos a Dios si aborrecemos al prójimo, según la carta de Juan. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob bendiga sus vidas a todos. Bendiciones. Gracias. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Lo único que sí les pido, hermanos, jamás debatan la palabra del Rey de Israel. Jamás debatan su santa y bendita palabra. En la Biblia no vamos a encontrar un versículo que diga, aquí está mi palabra, debátela. Aquí está mi palabra, obedécela, dice la Biblia. Jamás la debatan. Jamás cuando alguien lee un versículo y como que nos caló, como que entró como espada doble filo, jamás vayamos no. Dios nos habla conforme su palabra. Jamás la debatan, por favor. Pues todo, mis amados. Que nuestro Rey tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos está permitiendo, porque estamos vivos todavía. Mañana solo Él sabe, pero antes de que vayamos a la cama, pongámonos a cuentas. El tiempo está encima. Las situaciones difíciles cada vez más avanzan y no nos subamos a esa bestia
No nos subamos a esa bestia donde no sabemos el camino que nos da. Hagamos una oración, mis amados. Padre, en el nombre de Yeshua, te agradecemos, mi Rey bendito, el habernos permitido, Señor, estar unidos en este momento por medio de este medio, Señor. Amo bendito, gracias, Señor, por tus santas palabras. Gracias, Padre, por seguirnos exhortando, por seguirnos hablando, por tener misericordia de nosotros, porque si hoy nos ponemos a cuentas contigo, mi Rey, no importa si ya mañana no despertamos, Padre, sabemos que ya la libramos. Gracias, Padre eterno. Gracias, amo bendito. Gracias, Señor. Porque tu pueblo está dormido, Padre. Tu pueblo está en adulterio, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Abba. Perdónanos, por favor, Señor. Perdónanos por seguir a los hombres antes que a ti. Perdónanos por mezclar tus santas palabras con las de los hombres. Perdónanos, Señor, por decir falsedades, porque literalmente si analizamos tus 10 mandamientos, los 10 los estamos transgrediendo. Perdónanos, por favor. En el nombre de Yeshua te lo pido, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Ten misericordia. Padre, no permitas que entre nosotros le demos alabanza a los hombres, Señor. Tú no pides eso. Toda la honra, todo el amor, toda la alabanza es para ti, Señor. El Kadosh Baruj Hu, el santo bendito seas. Todo, solo tú, Señor, te mereces la honra y la gloria, todo el honor. Solo tú, Padre eterno. Perdónanos, mi Señor, si te hemos ofendido, que es seguro que sí. Perdónanos por transgredir tus mandamientos, que también es seguro que sí. Perdónanos porque unos nos creemos más que otros, y es seguro que sí. Perdónanos por rechazar a un hermano o una hermana, de la manera que sea. Por ofenderte, al ofender a un hermano o una hermana, te ofendemos a ti, Señor. Perdónanos, Padre, si en nuestras casas estamos mal, si en nuestras casas tu santa presencia no reina. Perdónanos, bendito Dios, por darle más prioridad a las cosas del mundo que a las tuyas, mi Dios. Perdónanos, Padre, por creer que tú eres terrenal, por hacerte similar a una religión. Perdónanos, mi Señor, por debatir tus mandamientos, por tomar solo lo que nos conviene. Cuando tú dices, sí me obedeces. Perdónanos, Padre, en el nombre de Yeshua en esta hora, y que tu santa presencia esté con nosotros todos los días hasta que tú regreses. Y Señor, yo pongo en tus manos a todos mis hermanos aquí presentes y declaro que ningún arma forjada se levanta en contra de nosotros. Ningún ataque del adversario prevalecerá en contra de tu remanente, porque tú nos libras del lazo del cazador y de la peste destructora. Tú nos libras de toda saeta que se mueve en el aire y hace maldades. Tú nos libras de las obras de las tinieblas. Tú nos libras aún del terror nocturno cuando vamos a dormir. Tú nos guardas, Señor. Te suplico un vallado de tus ángeles guerreros alrededor de todos mis hermanos y gente de a caballo, Señor. Así como tu siervo Elisha te lo pidió que le mostraras a su siervo, Padre, así muéstrale a mis hermanos que son más los que están con nosotros que los que están en este mundo. En el nombre de Yeshua, nuestro bendito Salvador, gracias, amo del universo, por haberlo enviado a pagar con su sangre preciosa por redención en nuestras almas. Gracias, Padre eterno, te damos en esta hora por tus santas palabras. Gracias, amo bendito. Límpianos, purifícanos, lávanos 70 veces 7 con tu sangre preciosa. Purifícanos, Señor, con esas aguas puras de tu trono, que es tu santa palabra, porque ningún arma forjada se levantará en contra de nosotros. Gracias, mi Rey. Y debemos de tener puesta la armadura de tu Santo Espíritu, el yelmo de la salvación, para que no recibamos ningún dardo del adversario, para que no tengamos pensamientos que no van de acuerdo a tu voluntad. La espada de doble filo, que es tu santa palabra, por un filo destruye todo lo que no es tuyo y el otro construye. La coraza de justicia, para que soportemos todo embiste, Señor, que nuestro corazón esté guardado y protegido de toda obra de maldad. El cinturón de la verdad,
porque dice tu palabra que la suma de tu palabra es tu verdad y el cinturón de la verdad es tu palabra, mi Rey. El calzado del apresto del Evangelio, Padre, para que cada vez que vayamos y prediquemos tus mandamientos, vayamos en santidad y no tengamos temor, mi Rey, de lo que pueda ocurrir allá afuera. Y el escudo de la fe, el escudo de la fe. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe para que no nos vayamos en pos de dioses ajenos. Y así como Jacob le dijo a sus mujeres antes de cruzar el Jordán, despójense de todos sus dioses, que él se refería a todas sus colgantes que traían en manos y cuello y aretes y todo eso. Así ahora, Padre, te pido que tus siervas y tus siervos aquí presentes nos ayudes a despojarnos de todos los dioses que hemos adoptado en este caminar. Prepáranos, Padre, para recibir tu santa presencia en la fiesta de Shavuot. Prepáranos para recibir tu poder, para que este remanente, Señor, sea utilizado por ti, mi Dios, y que esos dones que trae como regalo para la futura esposa sean manifiestos, mi Rey, por los méritos de Yeshua. Amén, amén y amén.